En noviembre de 1961, los marineros de un barco mercante que cruzaba el Caribe divisaron algo extraño flotando en el horizonte. No era un barco, no era un bote de rescate, era una pequeña balsa de corcho, y encima de ella, una niña, inmóvil, quemada por el sol, con los ojos entreabiertos. Los marineros pensaron que estaban mirando un cadáver, pero esa niña respiraba. Había pasado 85 horas completamente sola en el océano Atlántico, sin nadie que supiera que estaba viva. Y lo que nadie imaginaba en ese momento es que ella era la única sobreviviente de una masacre que todavía hoy sigue siendo uno de los crímenes más perturbadores en la historia de la navegación. Esta es la historia de Terry Jo Duperrault. Tenía 11 años. Y el mar fue lo menos peligroso que enfrentó esa noche. Para entender lo que pasó, hay que conocer a la familia Duperrault. Arthur Duperrault era médico, un hombre tranquilo, trabajador, con ese tipo de sueños que la mayoría de la gente solo tiene cuando está dormida. Llevaba años guardando dinero para ese viaje, el viaje de su vida. Una travesía en velero por las Bahamas con su familia, su esposa Jean, su hijo mayor Brian de 14 años, su hija mayor Renee de 11 y la pequeña Terry Jo, también de 11 años. 5 personas, una familia completa. Un sueño cumplido. Para el viaje, Arthur contrató a un capitán experimentado, un hombre llamado Julian Harvey. Harvey era todo lo que Arthur no era. Carismático, bronceado, con esa seguridad que da el mar cuando lo conoces de toda la vida. Ex-piloto de guerra, marinero profesional. Conocía el Caribe como la palma de su mano. Lo que Arthur no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, era que Julian Harvey cargaba con un secreto que lo estaba destruyendo por dentro. Pero eso vendría después. Primero vino el paraíso. El 8 de noviembre de 1961, el velero Bluebell zarpó desde Fort Lauderdale rumbo a las Bahamas. El cielo era de ese azul profundo que solo existe en el Caribe. El agua caliente, el viento perfecto. Terry Jo recuerda haber sentido que nada malo podía pasar en un lugar tan hermoso. Tenía razón. Durante los primeros días no pasó nada malo, pero eso solo fue el comienzo. Era la noche del 12 al 13 de noviembre. El Bluebell navegaba tranquilamente. La familia dormía. Terry Jo se despertó por los ruidos. No supo en ese momento qué eran. Parecían gritos, algo cayendo, el sonido del agua entrando donde no debía. Se asomó a la cabina y vio a Julian Harvey, solo, con una expresión que ella no supo describir con palabras, solo con años. Muchos años después, Harvey le dijo que regresara abajo. Ella obedeció, y mientras bajaba, vio algo que quedó grabado en su mente para siempre. El barco estaba tomando agua, demasiada y muy rápido. Terry Jo buscó a su familia, llamó a su madre, a su hermana, a su hermano. Nadie respondió. El Bluebell se estaba hundiendo, y Harvey ya no estaba en el barco. En algún momento, entre los gritos y el silencio, el capitán había tomado el único bote salvavidas disponible. Se había ido, la había dejado sola. Con 11 años, en la oscuridad, en medio del Atlántico, con un barco hundiéndose bajo sus pies. ¿Qué harías tú en ese momento? Pero lo que nadie sabía todavía, lo que el mundo no descubriría sino hasta días después, era que Julian Harvey no había abandonado el barco por pánico. Harvey había hundido el barco a propósito, y los Duperrault ya no estaban vivos para contarlo. Terry Jo encontró una pequeña balsa de corcho, del tipo que los barcos llevan como último recurso. No era un bote, era una plataforma flotante, sin remos, sin techo, sin nada. La soltó al agua y se subió. En ese momento, el Bluebell desapareció bajo las olas, y con él todo lo que Terry Jo había conocido como su mundo. La primera noche fue la más larga de su vida.
La oscuridad del Caribe no es como la oscuridad de una habitación, es total, es viva. Hay sonidos que no puedes identificar. El agua se mueve de maneras que no entiendes. Terry Joe no sabía nadar bien, no tenía agua potable, no tenía comida, no tenía señales de emergencia, no tenía nada más que la balsa, su ropa y algo que ni ella misma podía explicar en ese momento, la decisión de no soltarse. ¿Por qué no entró en pánico total? ¿Qué pasa en la mente de una niña de 11 años cuando comprende que está completamente sola en el océano? Nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera Terry Joe ha podido explicarlo del todo. Pero lo que sí sabemos es esto: no gritó, no lloró sin parar, esperó. El sol salió y con él llegó el calor. El Caribe en noviembre puede ser hermoso, puede ser un sueño o puede ser un horno. Para una niña sin agua, sin sombra, a la deriva, el sol de mediodía era un enemigo tan peligroso como el mar de noche. La piel comenzó a quemarse. Los labios se agrietaron. La garganta se cerró. Pasaron horas. Luego, un día entero. Varios barcos pasaron a lo lejos. Ninguno la vio. Al segundo día, Terry Joe comenzó a ver cosas que no estaban ahí. La deshidratación hace eso. Borra los bordes entre lo real y lo que la mente inventa para sobrevivir. Veía a su familia, a su madre, a su hermana Renee, y entonces caía de nuevo en la realidad. Y la realidad era peor que cualquier alucinación, porque en algún lugar, en algún rincón de su mente que nunca se apagó del todo, Terry Joe Duperrol seguía esperando. No sabía que mientras ella luchaba por mantenerse sobre la balsa, Julian Harvey ya había sido rescatado y había contado su propia versión de lo que pasó esa noche. Julian Harvey fue recogido por un barco de paso pocas horas después de hundir el Bluebell. Estaba en el bote salvavidas, solo. Su historia, una tormenta repentina. El barco se hundió. Él intentó salvar a todos. No pudo. Mencionó que había una niña, Terry Joe, que la había visto subirse a una balsa, pero dijo que seguramente ya había muerto. Los periódicos lo creyeron, la Guardia Costera lo creyó, y Harvey comenzó a reconstruir su vida. ¿Por qué lo haría? ¿Qué llevó a un hombre con su experiencia, con su historia, a hacer algo así? La respuesta, cuando salió a la luz, fue tan ordinaria que resultó más perturbadora que cualquier explicación dramática. Harvey tenía deudas, enormes. Su vida se estaba derrumbando en silencio y tenía un seguro de vida sobre su esposa, que también viajaba en el Bluebell. Una esposa que ahora estaba muerta en el fondo del Caribe. El dinero, todo por el dinero. Mientras Harvey dormía en tierra firme y pensaba en cómo cobrar ese seguro, Terry Joe seguía a la deriva. Tercer día. El sol de las 3 de la tarde sobre una niña que ya apenas podía moverse, pero no soltó la balsa. Y entonces ocurrió algo que ella no esperaba. El 14 de noviembre de 1961, el barco mercante griego Stratos navegaba su ruta habitual por el Caribe. Un marinero en cubierta vio algo en el agua. Pensó que era basura, o un animal, o un efecto del sol. Se quedó mirando, y entonces vio que se movía. Terry Joe fue rescatada después de 85 horas a la deriva. Estaba tan deshidratada que los marineros griegos tuvieron miedo de darle agua demasiado rápido. Su cuerpo ya no procesaba nada con normalidad. Tenía los labios partidos, la piel destruida, los ojos apenas abiertos. Pero estaba viva, y lo primero que hizo cuando comprendió que estaba a salvo fue preguntar por su familia. Nadie supo qué decirle en ese momento, porque la verdad era demasiado. Cuando las autoridades comenzaron a hablar con Terry Joe en el hospital, algo no cuadraba con la historia de Harvey. Una niña de 11 años, desde una cama de hospital, con la voz destrozada por la sed, deshizo la mentira de un hombre adulto con una sola pregunta.
Le preguntó por qué el capitán no la había ayudado a subirse a la balsa. Harvey fue interrogado de nuevo. La historia no aguantó. A los pocos días, antes de ser formalmente acusado, Julian Harvey se suicidó en un motel de Miami. Nunca confesó, nunca explicó por qué. El caso fue cerrado como homicidio múltiple. 4 personas asesinadas: John Duperrault, Brian Duperrault, René Duperrault y la esposa de Harvey, y Arthur Duperrault, el médico que solo quería cumplir su sueño. 5 personas que nunca regresaron. Terry Joe Duperrault sobrevivió, creció, formó una familia. Durante décadas vivió en relativo silencio, procesando algo que ningún terapeuta del mundo podría procesar del todo. No habló públicamente de lo que vivió, sino hasta que fue adulta mayor. Y cuando lo hizo, no habló con odio, habló con esa serenidad extraña que solo tienen las personas que han estado tan cerca del fondo que ya no le temen a nada. Dijo algo que muchos psicólogos han estudiado después como un ejemplo de resiliencia pura, que en ningún momento de esas 85 horas sintió que iba a morir. No porque supiera que iba a sobrevivir, sino porque decidió, sin palabras, sin razonamiento consciente, que mientras hubiera agua debajo de la balsa y cielo arriba, era suficiente para seguir esperando. Eso es todo lo que tuvo: una balsa de corcho, el cielo, el mar y la decisión de no soltarse. Hay una pregunta que los psicólogos llevan décadas intentando responder sobre casos como el de Terry Joe. ¿Qué es exactamente lo que distingue a alguien que sobrevive de alguien que no? No siempre es la fuerza física, no siempre es la experiencia, no siempre es la suerte. A veces es algo que no tiene nombre, algo que se activa en el momento más oscuro y simplemente no se apaga. Terry Joe lo tenía, con 11 años, en el medio del Atlántico, sola. Pero hay otra pregunta que quizás es más incómoda. El verdadero peligro esa noche no fue el océano, fue un ser humano. ¿Qué dice eso sobre lo que realmente deberíamos temer? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en esa balsa? Déjalo en los comentarios, porque las respuestas que la gente da a esa pregunta dicen mucho más de lo que uno cree.